Buenos días. En este caso, me presento, soy Edmundo Rimehuan Quispe. En esta oportunidad tengo un tema muy importante sobre manifestaciones de la depresión de los adolescentes en Lima Metropolitana, Perú, durante los años 2020 y 2025. ¿Por qué, por qué elegí este tema? Eh, Este tema porque la depresión se ha convertido en uno de los principales problemas de la salud mental. Entre los adolescentes, eh, los principales problemas de la salud mental entre adolescentes, especialmente después de la pandemia COVID-19. Durante la adolescencia ocurren muchos cambios físicos, emocionales y sociales. Cuando estamos en estos cambios se combinan con problemas familiares, depresión académica o violencia familiar, presión o aislamiento social, aumenta el riesgo de desarrollar de la depresión. Eh, en la pregunta de hipótesis tenemos, o sea, en mi caso fue como investigar, es un trabajo muy pesado, como se puede decirte. Y la pregunta fue, ¿cuáles fueron las principales manifestaciones de la depresión de los adolescentes en Lima Metropolitana entre 2020 y 2025? Nuestra hipótesis fue planteada de las siguientes manifestaciones, son más frecuentes. Tristeza persistente, pérdida de interés, dificultades para concentrarse, alteraciones del sueño, cansancio de constante, baja autoestima o aislamiento social, ¿no? Son estas manifestaciones que afectan de la vida personal, familiar o social o escolar de los adolescentes. En el argumento tenemos que identificar las principales manifestaciones de la depresión. Las investigaciones revisadas muestran que la depresión no significa solamente estar triste, sino que existen de cuatro formas principales. Manifestaciones afectivas, en este caso son las expresiones verbales y no verbales de nuestras emociones y sentimientos, se podría decir. Se exteriorizan a través del lenguaje corporal o tono de voz, o las expresiones faciales, o el contacto físico como caricias o abrazos y la comunicación interpersonal. En manifestaciones cognitivas vemos que se refiere a las alteraciones en la forma de pensar, percibir y procesar la información. Estas afectan el rendimiento académico, la toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas cotidianos. Y vemos, por ejemplo, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, pensamientos negativos, dificultad para tomar decisiones. Y normalmente provoca la disminución del rendimiento escolar, ¿no? Y manifestaciones somáticas son las síntomas físicos que aparecen como consecuencias de la depresión, aunque no exacta o exista como enfermedad médica de los que explique con los adolescentes, que son síntomas que pueden ser evidentes de las emociones y afectar significativamente de su vida diaria. Manifestaciones conductuales. Son las manifestaciones conductuales, son los cambios observables en el comportamiento de los adolescentes como consecuencia de la depresión. Y estas conductas suelen afectar su desempeño académico en sus relaciones interpersonales y actividades cotidianas. En el argumento vemos
La segundo argumento consiste en comparar en diferentes investigaciones realizadas en el Perú. Aunque los estudios fueron realizados en distintas ciudades, todos encontramos síntomas muy parecidos, como por ejemplo, fueron la tristeza, la baja autoestima, alteración del sueño, pérdida de interés, cansancio, aislamiento o dificultad de concentración. Y esto demuestra que existe un patrón común. Por ejemplo, es decir, la depresión en adolescentes presenta características similares en la mayoría de investigaciones realizadas entre 2020 y 2025. En la casualidad vemos, después de analizar por qué aparecen estas manifestaciones, encontramos cuatro causas principales. Primera causa, los problemas familiares. Cuando existe poca comunicación, violencia o falta de apoyo emocional, aumenta el riesgo de desarrollo de la depresión. Y la segunda causa tenemos sobre la COVID-19. Normalmente es el aumento social, la educación virtual o en el sector libre afectan seriamente la salud mental y muchos adolescentes. Muchos dejaron de convivir con sus amigos y amenazaron a sentirse solos, es lo que vimos en COVID-19. Y tercera causa tenemos la depresión académica. Normalmente vemos en la tarea de tareas o estrés escolar, dificultades, aprendizaje virtual provocan agotamiento emocional. Y en la cuarta causa vemos la acumulación de todos los factores. Cuando un adolescente vive mucho tiempo bajo estrés, aparecen los factores como tristeza, ansiedad, aislamiento, pérdida de motivación, dificultad para concentrarse y así. Por eso la depresión no tiene una sola causa. Es el resultado de varios factores que actúan juntos. En el argumento 4 vemos finalmente, definimos que la depresión adolescente. La depresión no es simplemente sentirse triste un día, es un trastorno de salud mental que permanece durante tiempo prolongado y afecta las siguientes afirmaciones, las emociones, los pensamientos y el cuerpo y el comportamiento. Por eso, un adolescente con depresión puede presentar simultáneamente, por ejemplo, tristeza, baja autoestima, cansancio, problemas para dormir, dificultad de concentración y aislamiento social. Y eso es muy importante diferenciarlo de los cambios normales propios de la adolescencia. Y en conclusión, eh, como conclusión, nuestra investigación demuestra que la depresión en los adolescentes es un problema complejo que afecta a todas las áreas de su vida. Las manifestaciones más frecuentes fueron tristeza persistente, pérdida de interés, baja autoestima, dificultad de concentración, alteración del sueño, cansancio constante, aislamiento social y, y además comprobamos que estas manifestaciones están relacionadas con factores familiares, sociales y educativos. Por ello, ya es recomendable eh, en los adolescentes cuando cuando no tenemos ningún problema o aislamiento social, vemos, tenemos en manifestaciones afectan las emociones, pensamientos del cuerpo y la conducta, por lo que es importante brindar un apoyo psicológico y familiar para prevenir sus afectos. Por ejemplo, en las recomendaciones tenemos, finalmente proponemos cinco recomendaciones. Por ejemplo, primero, eh, fortalecer la detención temprana de las instituciones educativas. Y en segundo, recomendación sería capacitar a los docentes de padres o para reconocer los síntomas de la depresión. Y tercer recomendación sería reforzar los servicios de apoyo psicológico en los colegios mediante trabajos con los centros educativos de salud mental comunitario. En cuarto recomendación sería promover campañas de prevención y educación sobre la salud mental para reducir el estigma. Y en quinta recomendación sería impulsar nuevas investigaciones
y diferentes regiones del Perú para comprender mejor esta problemática. Bueno, tengo referencias sobre la depresión en los adolescentes y sería todo eso por ahora. Gracias.